vimos un libro que se llama Los mitos de la conquista. Ajá. Y los hombres y los ejércitos de aquí que vinieron hacia reconquistar o conquistar América, pues no eran hombres de ejército en realidad, sino que eran más hombres de empresas españolas en aquel momento que algunos no tenían experiencia militar y pues en gran parte la conquista de México fue ayuda de los indígenas, más específicamente de los tlaxcaltecas. Pues sí, sí, a ver, ¿qué dicen? Hola, Si profe, ¿me quieren vamos a escuchan? dedicarle unos minutos a eso, porque igual es un tema relevante antes de empezar con el otro, pero ahorita Hola, ¿me estaba pensando a escuchan? ver qué opinan. Mande, dime Alfonso. ¿Sí me escuchan? Sí, Es que mis gatos están mordiendo mis audífonos y tenía miedo que me los hayan tronado. No, respecto a Colón, creo que no es tanto de Colón o de los nativos, o bueno, las civilizaciones precolombinas. Creo que este día es para conmemorar yo lo llamo el nacimiento de la identidad mexicana, o sea, de la tradición precolombina y de la tradición católica española. Creo que como debemos de nombrar este día como el día de la identidad mexicana, porque muy a pesar que muchos digan que son españoles o aztecas, creo que todos somos la mezcla perfecta de esos mundos. Creo que Vasconcelos decía que éramos la quinta raza o la raza cósmica, algo así, no. la raza de bronce. Sí, algo así. Creo que ese día es para reflexionar sobre nuestros dos pasados. A ver, ¿quién más quiere decir algo? Somos la raza de bronce. Fíjense que yo pienso que hay muchas exageraciones en torno a la crítica que se hace y sobre todo creo que hay muchos anacronismos. Yo estoy de acuerdo con que se tenga que condenar que hubo un pasado de explotación y de sumisión que no nos agrada. Pero también hay que entender que somos parte nosotros de ese pasado hispano que, que, que nos conforma como nación. Así como dice Alfonso, también es parte de lo que es como México. Lo que pasa es que siento que hay discursos muy radicales en esto que tratan precisamente como que de borrar todo como una forma así ya de solucionar las cosas. O sea, insisto, no se debe dejar de lado la condena y demás porque pues para eso funciona la historia, para, para poder nosotros tener reflexiones y críticas, pero a veces creo que llega ahorita que estaban, creo que este es el tema de ahorita, ¿no? O eso pensé antes de entrar, que dicen que quieren quitar la estatua de Colón y pues eso creo que es tan ofensivo como querer quitar la estatua de Cuauhtémoc, ¿no? O sea, el pasado está ahí y igual son monumentos, van y vienen. Y igual los podemos quitar o podemos poner otros. Eso es lo de menos. Lo que creo que no está bien es tratar de negar que también somos parte de ese pasado hispano. A lo mejor hay muchos grupos que hacen alusión a que son pueblos, y muchos grupos y personas que hacen alusión a que son pueblos originarios y que son, digamos, gente que ha conservado sus raíces étnicas desde el pasado. Pero yo no me refiero tanto étnicamente, sino culturalmente. ¿Sí? Es que a veces aquí el problema es que la historia es lo que es y a veces creo que se pelea por tratar de hacer la historia algo que queremos. Y no es lo mismo lo que la historia fue a lo que queríamos que sea la historia. Y no sé si me explico. Vaya, es que este es un tema interesante y discusión. Y por ahí vi un meme y creo que tenía razón de que este es el día en que todo el mundo se cree historiador. Y por eso les pregunto a ustedes, que son futuros historiadores, qué opinan de esto, porque es un tema relevante. Y es un tema que algún día, como profesionistas, se van a enfrentar, ya sea si son profesores o lo que vayan a tomar como decisión de carrera. Algún día algún maestro también, algún día sus alumnos les van a preguntar, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Y creo que lo que debemos hacer nosotros es informarnos bien, es leer, como ahorita dijeron, no, pues es que en la clase vimos esto y esto, porque sí lo que debemos evitar son, creo, opiniones muy viscerales, ¿no? O sea, como que opiniones muy, muy del estómago, muy del corazón, ¿no? Debemos un poquito ser más aterrizados, ¿no? A ver, Juan Antonio, ¿vas a decir algo? Sí, profesor. Yo pienso que si criticamos a Cristóbal Colón o el hecho de la conquista, estamos disfrazando nuestro pasado. Estamos como que queremos olvidar algo que no queremos pertenecer, pero por obvias razones, una de ellas es hablar el español, estamos ligados al pasado totalmente. No podemos
de la nada borrar todo. Además, pobre Colón, o sea, en su tiempo era bulleado por todo España, Portugal, y pensar que murió pensando que descubrió unas islas en el Asiático cuando realmente pisó el Caribe. Sí. Sí, o sea, es que también es eso, a veces también le teñimos culpas a grupos que no, no tuvieron que ver, pues Colón ni siquiera vino a México. Y bueno, o sea, yo insisto, o sea, sí hay que ver, porque tampoco se trata de cegarnos ante digamos, los excesos de la conquista, pero creo que también hay que entender que somos lo que somos por ese pasado que ha mezclado ambas culturas. Y bueno, o sea, hay que reconocer la historia y hay que debatirla, pero de ahí a atacarla sin más, digamos, reflexión, eso siento que puede ser un problema, porque eso es lo que yo veo ahorita con muchos comentarios que están circulando por ahí. Bueno, la compañera Maricruz quiere decir algo. A ver. Así como nos decía la maestra Mireia el semestre pasado en Filosofía de la Historia, o sea, no podemos juzgar el pasado con ojos del presente, porque pues no es el mismo contexto. Sí, es lo que nosotros llamamos anacronismo, precisamente. Es lo que nosotros decimos, pues es que son contextos diferentes, son tiempos distintos. Y bueno, eso por una parte, ¿sí? Por otra parte, por otra parte está el hecho de que creo que tratamos de verlo muy en blanco y negro, ¿no? Ponernos del lado de la situación así como de, bueno, los españoles eran malos y los indígenas eran buenos. Y ahí es donde insisto que eso también tiene muchos sus asegúnes. Yo recuerdo, no sé si esto se los comenté alguna vez, ahorita Alfonso, te doy la palabra, nada más déjame comentar esto, que por ahí había un grupo de personas que estaban acusando a Alberto del Canto, creo, Diego Montemayor, de ser un feminicida aquí en Nuevo León, cuando fue entonces lo acusaron de feminicidio porque creo que mató a su esposa, no sé cómo estuvo, no me sé bien el chisme así, pero lo consultaba con unas compañeras historiadoras y les decía qué opinaban al respecto. Y ellos me decían que ese término está mal empleado porque en ese tiempo no existía esa idea. Y si nos vamos a prejuicios precisamente como esos, de tratar de juzgar desde el presente un personaje del pasado histórico y decir que los españoles eran malos porque hacían esas cosas, ¿dónde dejamos los sacrificios indígenas? ¿Sí? O sea, los vamos a pasar por alto porque eran indígenas y los indígenas hacen todo bien. No sé si me explico, ven cómo hay un doble discurso ahí que cuando ya intervienes con juicios del presente se vuelve complicado evaluar el pasado, porque entonces tú dices, no, pues los españoles, asesinos, todos vinieron y conquistaron México, y dónde dejas las guerras floridas, no sé si se acuerdan de ese proceso histórico, y dónde dejas el sometimiento que los españoles que convirtieron a pueblos tributarios de otros lugares de Mesoamérica. O sea, no podemos estar precisamente pensando que hubo grupos buenos y hubo grupos malos, porque el pasado es el pasado. Ahora sí, Alfonso, dime. Leí algo de un activista indígena que me pareció muy interesante, que decía que los gobiernos de izquierda, en especial AMLO, critican mucho a Colón por lo que supuestamente arruinó el mundo indígena. Pero ella argumentaba, si tanto le importa el mundo indígena, ¿por qué no hace algo para ayudar a los que están en pobreza extrema, en condiciones inhumanas y que están sumamente marginados? En lugar de echarle la culpa a alguien, ¿por qué no mejor arregle el problema? Creo que esa es la otra parte de la doble moral. Y fíjate que también en ese sentido hay también discursos que se vuelven contradictorios porque es que son pueblos indígenas, tienen que vivir como tienen que vivir y romantizamos la idea de la pobreza indígena, ¿no? No, es que son pueblos que viven ahí. Oye, pero en el mundo actual y bajo las circunstancias en las que nos encontramos, todo el mundo necesita educación, salud, y ese tipo de cosas no se ven, y bien, como bien se dice, o sea, bueno, si quieres hacer algo por los indígenas, no pidas disculpas y demás, mejor haz algo. ¿Qué vas a decir, Maricruz, ahora? Perdón. Se cortó ahí el micrófono. Que, o sea, si decimos que un lado es el bueno y el otro el malo, entonces victimizamos y también hicieron, o sea, ciertos actos, quizás no
no en comparación a los otros, pero, o sea, no son del todo malos ni del todo buenos, es un punto medio. Son cosas, digo, es que el punto es simple y sencillamente alejarnos de juicios de valor, porque entonces, insisto, desde el presente vamos a ver que en el pasado se cometieron cosas que bajo los valores contemporáneos no van a tener sentido. Y entonces ese es el problema yo ahorita que veo precisamente con toda esta discusión de la conquista de los españoles. Están tratando de, con valores del presente, enjuiciar a personas del pasado. Y eso puede estar bien o puede estar mal, pero hay que entender que también hay una posición contraria. E insisto, por ejemplo, si nos vamos a eso, pues donde dejamos precisamente lo que los indígenas también se hacían entre ellos, o lo que le hicieron los españoles, o lo que hacían con otros grupos. ¿Sí? O sea, siempre tenemos que reflexionar el pasado y ver la posición en la que estamos. Pero alejarnos de los juicios de valor, si no vamos a caer precisamente en ese problema de tratar de traer problemas al presente que no corresponden. Sí, yo insisto, hay que condenar y hay que, digamos, visualizar lo que precisamente se hizo, pero tampoco hay que borrar el pasado, creo que eso no funciona. A ver, Alfonso, ¿vas a decir otra cosa? No, os dejé la mano abierta. Déjate la mano aquí. Ok, Barcilay. Sí, profe. ¿Sí se me escucha? Sí. Bueno, es que lo que pasa es que, bueno, me recuerda bastante a la clase de filosofía de la historia, en una lección en concreto que dice que no tenemos que juzgar el pasado con los ojos del presente. Creo que es lo que todo historiador tiene que hacer, de que, pues, dejar el pasado en donde está, interpretarlo, pero viendo todo el contexto histórico en el que estaba, porque si vamos a caer en juicios de valor, como dice usted, si interpretamos que pues los masacres de los indígenas o así, pues fueron hechos malos por parte de los españoles. Sí, y ese es el problema, por eso les digo que como historiadores debemos estar bien aterrizados, y ustedes, insisto, sobre todo porque son futuros historiadores, debemos tener eso que están viendo precisamente en teoría y en filosofía de la historia, que son las formas en que vemos la historia. Si se dan cuenta, a veces hacen mucho daño precisamente a la visión del presente por eso, porque tratamos con nuestros juicios contemporáneos tratar de evaluar cosas que en otro tiempo tenían otros valores. Insisto, porque si no, ¿para qué estudiamos historia? Tenemos que revalorar, tenemos que conocer, pero precisamente por eso estudiamos historia, para poner un justo medio y alejarnos de mitos que se han creado a través de otras historias. Digo, si alguna función tenemos los historiadores es precisamente tratar de crear una historia lo más objetiva y aterrizada posible para alejarnos de las historias oficiales, de las historias de bronce, de las historias victimistas que por ahí están. Sí, porque digo, no quiero cortarles tampoco la idea y que a mí me entiendan como alguien que está diciendo, no, pues es que el profe lo está diciendo desde su posición privilegiada o cosas por el estilo. No, lo digo precisamente como un historiador y como también mexicano y como parte precisamente de una sociedad que definitivamente hemos tenido problemas de colonización y explotación a lo largo de nuestra historia. Pero precisamente también tenemos que reconocer lo que esa historia ha hecho con nosotros, ¿no? Si negamos nuestro pasado hispano, pues entonces también es negar parte de nuestra cultura y lo que somos y cosas que nos gustan, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre he dicho, bueno, si vas a negar tu pasado hispano, cristiano y demás, pues bueno, nos vemos en Semana Santa y no tengan Navidad, pero pues, digo, por decir un ejemplo tonto. Bueno, hay alguien más, un comentario creo que es José Isabel. Disculpe el ligero retraso, pero quería preguntar si ya mencionaron lo que pasó en la Ciudad de México con la estatua de Colón. Ahorita un poco lo comenté, no sé si tú sabes algo más. Apenas, pues, también me enteré y escuché que la gente le causaba ansiedad y era todo este grupo de gente que lo que usted estaba comentando, que lo estaban inculpando que gracias a él, pues América fue colonizada y conquistada y que le están echando la culpa a él después de Colón. Digo, después de Hernán Cortés. Sí. Sí, y esa es la cuestión aquí que precisamente comento, ¿no? Que nosotros tenemos que ver, este tipo de cosas nos atañen, porque ahí es cuando todo el mundo voltea a los historiadores. Y ¿qué pasa, no? ¿Es legítimo el sentimiento de la gente? Y yo creo que obvio que sí. Pero nosotros cuando ya, como profesionales, tenemos que tener una posición mucho más equilibrada, ¿sí? Vaya, es a lo que voy. Creo que la gente va a seguir teniendo opiniones y demás. Pero recuerden, y les recuerdo a ustedes que ustedes, en este caso, no somos cualquier persona. Somos precisamente estudiantes de historia y futuros profesionistas que nos van a pedir una opinión aterrizada. Y por eso el mini debate antes de empezar, porque
Yo quiero que se valoren en ese sentido y que se entienda que pues muchas veces una opinión puede precisamente ser un parteaguas entre un grupo. Les digo, ustedes van a tener estudiantes, piensen eso en algún momento, si van a ser profesores, de seguro les va a tocar a lo mejor que alguien les diga, profe, ¿qué opina de esto? Pues por eso hay que prepararnos, ¿no? Y por eso ahorita el debate, previo a entrar a nuestro debate de siempre. Yo vuelvo a repetir lo que digo, o sea, creo que debemos dejar los juicios de valor aparte y no verlo desde, como ya dijeron varios de ustedes, desde la óptica del presente. ¿Quieres decir, José Isabel? Perdón, te corté la palabra. No quiero sonar ofensivo, pero me están dando risa algunos de los encabezados de varias noticias aquí en Google Noticias. Bueno, son diferentes editoriales, pero dicen, la primera pandemia fue traída por Colón, Colón trajo desastre a América, estas son las razones y no sé, son títulos jalados de los pelos que hasta hay un encabezado que dice, Sí. 6 mujeres que ayudaron a Colón y que la historia olvidó. Y luego, exacto, ese tipo de cosas son las que te digo que son muy, muy tendenciosas, porque entonces tú dices, sí, nos trajo eso, está bien, es cierto, no puedes negar que hubo viruela, que hubo destrucción y muerte, pero a lo mejor lo estás diciendo mientras te comes un taco de barbacoa el domingo, y pues también se te olvida que ellos trajeron la res, ¿no? O sea, no sé si se entiende esa idea. O sea, a veces queremos ver lo que queremos ver, y olvidamos otras cosas que también, por ejemplo, son parte de nuestra cultura y que también son parte del pasado hispano. No sé si se entiende esa idea. No me quiero salir del tema, pero yo a esto lo veo, bueno, lo estoy asociando con lo que pasó en el 2 de octubre, recientemente también pasó esta fecha, que sí, año con año todos dicen, 2 de octubre no se olvida, el gobierno opresor, etcétera, etcétera, pero la gente olvida que nos están tratando de ver al panorama que los estudiantes fueron las víctimas y el gobierno fueron los malos, pero si ponemos las cosas de otro lado, claro, no quiero decir que todo se ponga al revés, sino que todo esté equilibrado, no sé si me entienden. Pues, bueno, ahí ya es un tema más reciente, pero también, o sea, se tendrá que ver aristas de lo que pasó. Por ejemplo, ahí no sabemos mucho de lo que ocurrió todavía, porque los archivos están precisamente todavía bastante secretos. Ya se están empezando a abrir y eso puede construir una nueva historia que a lo mejor puede precisamente desechar muchas cosas. Y creo que ahí está, por ejemplo, uno puede tener una opinión sostenida sobre lo que pasó el 2 de octubre, para mal. O sea, para el sentido precisamente que fue el gobierno y todo. Pero recuerden que como historiadores también estamos expensas de que investigaciones te puedan decir otras cosas. Así que pues sí, puede ser. ¿Ibas a decir algo, Juan Antonio? Te vi con la mano levantada. Es que se me hace ilógico que se quejen de la conquista y se estén tomando un vaso de chocomil, o estén comiendo tortas, o estén comiendo harina. Porque si eres tan nacionalista, ¿por qué no comes pan hecho de maíz? Pero no, les gusta eso su bollo todos los domingos o todas las mañanas. A eso voy. No sé si se fijan cómo seleccionamos cosas que no son ofensivas, pero no olvidamos la otra parte del legado. Y ahí es precisamente donde eso se vuelve complicado. ¿Sí? Ahí es donde les digo que se vuelve la historia una herramienta más que, como decía, ¿quién decía? No me acuerdo quién era el filósofo, que la historia se vuelve como un arma apuntando. Tú decides a quién disparar, ¿no? O sea, y en este caso para el pasado. Kevin, tienes también ahí una mano levantada. Kevin Andrés. Ah, sí, es que algo referente a lo que dijo mi compañero Isabel sobre lo de las enfermedades y eso. Bueno, ahorita en México Virreinal vimos un tema, es los 7 mitos de conquista o los mitos de conquista. Bueno, un mito decía de que los indígenas murieron por enfermedades que trajo Hernán Cortés y cosas así por el estilo, y la conquista. Pero luego ya desmintiendo las cosas que leímos más a fondo el texto, nos dice que los indígenas sí estaban muriendo, pero no por enfermedades que hayan traído los españoles o cosas así. Hay otra vez retomando, pues otra vez ahí la hipocresía o la doble moral, de que muchas veces nos dejamos guiar por lo que nos dicen, sin saber que la verdad es otra. Es, pues sí, un mito, es a lo que quiero llegar. Sí, exacto, y es cierto, y está bien, les digo. Y eso, por eso también lo platiqué ahorita, porque me quedé pensando antes de entrar aquí con ustedes, pues yo como su profesor que puedo abonar al discurso, y más que nada es eso, no decirles qué creer o en qué ustedes tengan que apoyar o no, pero sí decirles que ustedes como autoridades que van a ser, como historiadores que van a ser, sí tenemos que tener una visión distinta, porque si se fijan hoy todo el mundo puso su opinión.
Y eso sí es cierto, todo el mundo se cree historiador hoy. Si todo el mundo dice, no, pues estoy aquí. Entonces nosotros precisamente por ser profesionistas de esto tenemos que estar más comprometidos con el hecho de que hay cosas que se dicen fácilmente y circulan sin ningún tipo de sustento y documentación. Y es eso, más que otra cosa, les digo, más que yo decirles crean esto o decirles, no, esos son patrañas, no. O sea, busquen fuentes, equilibren sus ideas, sean objetivos en cuanto a sus opiniones, porque de lo contrario, entonces nuestras opiniones se van a convertir en parte de lo que la otra gente dice, porque otra gente dice. Y hoy todo el mundo puso por ahí, es que es la visión de los vencidos, los vencedores son los que escriben la historia y por eso las cosas están así, pero pues no. O sea, la situación es realmente distinta a como precisamente lo estamos tratando de ver. Sí, vamos bien con eso. Sí, maestro. Y es eso, ya nada más quería, porque ya sé que están las clases de virreinal y en México, pero pasa con todo, ¿no? Pasa con casi todos los eventos, nada más que este evento, por ser propiamente muy americano y muy de nosotros, entonces sí como que se vuelve una discusión, pero si se fijan también lo estamos viendo con lo que vemos en Asia, o sea, cuántas cosas no se dicen también de China y de Japón, que caen en el imaginario y que pensamos que todo es así, todo es de otra manera, ¿no? Pero pues realmente porque no hay un estudio profundo sobre precisamente muchos de estos temas. Y el tema de hoy es cada año, ¿no? Y cada vez mientras las redes sociales se vuelven más, masivas en el sentido precisamente de que nos abarcan, pues estos comentarios circulan por todos lados. Y yo desde que me conecté por ahí, todo el mundo, es que sí, es que fue una atrocidad y demás. Y yo insisto, no estoy diciendo que no, pero entonces, ¿dónde dejas la otra parte que nos convierte en lo que somos ahorita, ¿no? Que también que estamos hablando español, ¿sí? Digo, todos esos que están diciendo eso, supongo que han de hablar 5 dialectos o lenguas indígenas, porque yo no, ¿sí? Y yo por eso creo que no tengo la autoridad para decir, España solamente nos ha traído muerte y destrucción, porque pues yo no sé otro idioma más que el español, el inglés, idiomas colonizados, ¿no? En fin, bueno, a ver, José Isabel, ibas a decir algo más. Usted mencionó que, las redes sociales y las nuevas tecnologías han ocupado un gran papel en nuestra vida actual, eso es válido, pero esto ya más que nada depende de la gente quien los usa, porque en manos equivocadas, y no precisamente me refiero a gente mala con malas intenciones, sino a gente desinformada, gente que no se da el tiempo de investigar y de verificar también las fuentes, y eso es un arma de doble filo que hace que todo este proceso se convierte en el juego del teléfono descompuesto. No sé si me estoy queriendo dar a explicar. Sí. Por eso les digo, y ahí es donde nosotros tenemos que cortar el teléfono descompuesto y basarnos precisamente en opiniones centradas de historiadores, libros. Y es que hay tantas cosas, digo, la otra vez yo recuerdo haber hace un tiempo tomado un curso sobre la Inquisición con una historiadora del Colegio de México, una historiadora. Y esta historiadora hablaba de la Inquisición como algo que está bien lejos de lo que pensamos que fue la Inquisición. Porque pensamos que la Inquisición fue este momento de la historia de México y de España donde agarraban gente por cualquier cosa y la quemaban y la torturaban. Y dice, eso pasaba pero bien poco, en muy pocas ocasiones, la verdad. No hubo muchos autos de fe, la Inquisición casi ni existía, o sea. Y entonces dices tú, entonces, ¿por qué se hizo tanto relajo? Bueno, por eso, porque ella mencionaba, se hicieron una leyenda negra donde entre que se trataba de desacreditar España y su gobierno y muchas cosas, propiciando la idea de que la Inquisición fue lo peor que pudo haber pasado, y la verdad es que ni siquiera hicieron tanto. Y ese es un ejemplo de tantos, ¿sí? Un ejemplo de tantos. Y bueno, eso es a lo que me refiero, ¿no? Ok, bueno, no sé si hay alguna opinión más de esto, sino ya para empezar con nuestro tema de hoy, ya para regresar al mundo en el que estamos trabajando. ¿Algo más? José, a ver. No, dejé la mano levantada, disculpe. Dejaron la mano levantada. Ok, bueno, entonces ya empecemos. Ahora sí, una disculpa por la clase pasada, es que sí no me sentí en condiciones, pero bueno, ahí ya les mandé un mensajito, ahorita ya estamos acá de regreso. Y ahora sí, el tema que teníamos pendiente, sí, ya tuvieron más tiempo para leerlo y espero que ahora sí me platiquen. A ver, ¿qué les pareció la lectura? Impresionante y oportunista. A ver, ¿por qué? Oportunista por el tema de los ninjas.
que no sé si existe registro alguno, pero lo voy a explotar porque los samuráis ya lo están aburriendo y necesito dinero urgentemente. Es bien interesante. De hecho, este tema precisamente de la lectura del samurái como símbolo es bien interesante por eso, porque este tema pasa precisamente como el que dijeron ahorita que vieron en Virreinal de los mitos de la conquista. Bueno, este es los mitos del samurái. O sea, cuántas cosas precisamente no se han promovido en la cultura popular que nos hacen creer que son así y así y así. Y la verdad es que son otra cosa, ¿no? Es que es algo distinto. A ver, José Isabel. A mí me llamó mucho la atención un párrafo, si me permite decirlo, no es muy largo. No, léanlo. Si quieren leer algo y tienen ahí apuntes, háganlo, no hay problema. El párrafo decía esto: este legado ético y espiritual que dominamos, Bushido, que literalmente significa luchar a modo de los caballeros, o en mejor traducción, enseñanzas de la conducta caballeresca. Era el código moral de los samuráis, la clase de los caballeros cuya enseñanza y privilegio era portar 2 espadas. No imaginen que se trataba de tan solo jóvenes arrogantes y sanguinarios. A la espada se le denomina el alma del samurái. Me acordé inmediatamente del video que nos enseñó de los samuráis, del código del guerrero. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué otras opiniones hay por ahí de la lectura? Es impresionante que en la lectura, a partir de 1922, empezaban a decir que vamos a recuperar nuestro fondo financiero por medio de cómics, historias, juguetes, por una subclase de asesinos. Otra vez lo llamaron ninjas. Pero en el misma lectura dice, no sabemos si existen o no, porque hay una información tan vaga que se tiene más información de ahorita por las series que por textos históricos. Es que eso de los ninjas, que precisamente lo retomé de ahí, que es la lectura más interesante que hace esto sobre... De hecho, no he encontrado otras lecturas, porque como dice el mismo autor, dice, pues el problema precisamente de estudiar a los ninjas es que citan a otras personas que dicen haber estudiado a los ninjas y no sabemos de dónde sacaron la información. Entonces, como que son citas apócrifas, precisamente de algo que no tenemos ni idea. Es que precisamente la figura del samurái se fue desvalorizando mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo por lo último que vimos. Lo último que vimos fue la restauración Meiji. Y si se acuerdan precisamente la restauración Meiji, lo que nos decía es que pues, llegó un punto en que la modernización de Japón, el samurái se volvió obsoleto. Entonces, por consecuencia, se le trató precisamente de minorizar y determinar. Entonces, es bastante curioso que por varios años, sobre todo después de la restauración, lo último que se quería saber era sobre samurái, y lo vimos incluso, hasta se penaba a todos aquellos que precisamente usaran espadas, que es lo que ahorita mencionaba José Isabel, de que bueno, es que era el orgullo samurái, andar con tus 2 espadas, ¿sí? Y con tus atuendos y símbolos samuráis. Todo eso se penó, se prohibió, porque se trató como que de minorizar, y luego renació en una cultura que militarmente trató precisamente también de ponerse a la cabeza de así, bueno, eso trajo estas consecuencias. Pero bueno, les voy a hacer la palabra. Por ahí Aarón primero y luego Maricruz, que son los que levantaron la mano. Aarón, Daniel. Bueno, maestro, lo que quería comentar era sobre, me impresionó mucho el periodo de la posguerra de Japón, que estaban reconstruyendo pues todo su país y culturalmente estaban bastante dañados, tanto que prohibieron la figura del samurái públicamente. Recuerdo una parte de la lectura en la que estaban dando una obra de teatro, creo que fue en Nagasaki o en Hiroshima, después de la guerra, y que iban a poner una obra de samuráis, pero que al final la quitaron y pusieron otra, porque ya era como que les recordaba ese pasado bélico que querían dejar atrás, porque los orilló a ser atacados por Estados Unidos. Exacto. Sí, es cierto. Eso es bien interesante. Por eso, y es bien interesante porque por una parte es eso. Por una parte por eso les decía yo en la clase anterior, esta lectura les va a enseñar que apreciamos nosotros más a los samuráis que los propios japoneses, porque después de la guerra solamente les representaba varias cosas, pero entre ellas penurias, dolor, guerra y demás. Y otra cosa que ahorita vamos a hablar que también era clasismo, porque recuerden que los samuráis eran castas. Entonces, con el paso del tiempo también los japoneses comunes no querían recordar un pasado donde se les dividía y se les jerarquizaba, y donde si no eras samuráis entonces eras cualquier campesino sin privilegios. Entonces, todas esas cosas las querían tachar. Pero bueno, hay un renacimiento en relación a eso. Y ahorita lo seguimos hablando. A ver, Maricruz. La misma lectura lo dice, o sea, ni siquiera los japoneses podían decidirse, o sea, cuál era el destino del samurái. De hecho, en la lectura viene una parte que se me hizo muy relevante, que dice que es irónico
que los mismos japoneses crearon el estereotipo para los demás, o sea, para el resto del mundo del samurái. Sí, porque es un estereotipo que ellos ya después, es curioso, y ahí menciona incluso el cine, ya después se le revaloró cuando sobre todo se trató de crear un símbolo de cultura nacional. Por eso hay que entender que esto va a atravesar por etapas. Primero la etapa donde los samuráis dejaron de ser samuráis en el Meiji. Y luego viene toda esta etapa de modernización donde no se quiso saber de ellos. Y luego viene la etapa bélica, que es ahí donde nos quedamos y vamos a hablar después, donde Japón quería expandirse y demás, y como que usaban ciertos símbolos, no todos samuráis, porque también, aunque el espíritu bélico renació, no querían recordar ese pasado feudal que les parecía así como que atrasado y medieval. Y luego termina la guerra, son derrotados, vienen las bombas atómicas, y viene este desprecio que están mencionando. Y luego vienen los 50, 60, ¿sí? Y viene como que un renacer de la cultura samurái porque a los japoneses les surgía también una unidad nacional, que eso va a ser bastante común en ese periodo. Y si ustedes ubican, por ejemplo, las películas de Charros en México, que también tenían eso, ese propósito de crear una figura nacional. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, para mí, una de las mejores películas que creo que les he dicho de samuráis que existe, que es Los 7 Samuráis, se filmó el mismo año, creo, que Dos Tipos de Cuidado aquí en México, ¿sí? Y si se fijan, son películas similares, dices tú, acá dijo, no, pero una es con Pedro Infante y Jorge Negrete y la otra es de samuráis, ¿no? Son similares en este sentido, en que las dos películas buscaban precisamente retratar un pasado donde el país se tratara de unir bajo criterios culturales. Solamente que ahí es donde vemos la diferencia. Mientras en México tratamos de revalorar al charro, que de hecho el charro, si se fijan, es una figura muy de Jalisco y muy del Bajío, que no tiene nada que ver con nosotros, pero bueno, pues parece que todo el mundo que cree que venir a México va a querer encontrar charros por todos lados. Pasa lo mismo con los samuráis. O sea, piensas que vas a llegar a Japón y vas a ver samuráis por todos lados. Y no, o sea, el problema es ese. Se crearon imaginarios en esas películas que después resultaban precisamente, ahorita resultan hasta ofensivos, pero que en su tiempo tenían ese propósito, ¿no? Crear una unidad nacional, ¿sí? Aunque a mí me llama la atención que en esos valores también estaba lo que cada nación buscaba. Por ejemplo, la figura del charro era una figura alegre, feliz, era una figura precisamente, digamos, hasta cómica, pero un valiente, qué sé yo. Y en cambio el samurái, esta figura rígida, de honor, basado totalmente en la idea de que hay que sacar las cosas precisamente por el deber. Y bueno, pues ya saben dónde terminaba un país y dónde terminó otro, ¿no? Por decir dónde se inculcaron estos valores. Y eso me parece muy, muy interesante. A ver, ¿quién quiere hablar? Es que son varias manos levantadas. Creo que Isabel es el que no faltaba por ahí mencionar. Bueno, no me quiero salir tanto del tema, pero usted dijo esto de los estereotipos. Yo tengo la postura de que si tenemos creados estos estereotipos sobre nosotros o sobre cualquier otro país, es que... De acuerdo. ¿Va de nuevo? Yo tengo la postura de que nosotros mismos tenemos la culpa de que tengan esa visión sobre nosotros mismos, porque decía, en la época dorada había muchas películas de charro, y no digo que sean malas, son buenas, pero a raíz de esa explotación la gente se creó esa imagen sobre nosotros. Por eso tal vez en películas gringas contemporáneas creen que México es un desierto con nopales y sombreros charros, y con visión amarilla. Sí, y lo mismo pasa con las películas de samuráis, o sea, también trataron de recrear una imagen de un japonés rígido y todo honorable, que aunque es parte de su cultura y lo es, pues tampoco puedes esperar que sea todo así, pero que en ese momento era muy conveniente sobre todo para la reconstrucción de Japón, que ya lo hablaremos luego, la reconstrucción japonesa o lo que es este periodo precisamente del llamado milagro japonés, es bien interesante porque sí, fue toda una empresa, imagínense, sacar un país literalmente destruido, ¿sí?, de la Segunda Guerra Mundial y luego convertirlo en 10 años en la tercera potencia económica, pues algo hicieron. Y mucho se menciona que fue eso, como que rescatar los valores de trabajo de la era samurái, pero en el hombre asalariado, ¿no? De hecho hay como una palabra que funciona como que con doble sentido, porque samurái, bueno, escuchan la palabra, ¿no? Y apareció este término del salaryman, o sea, que se fija el samurái, salaryman. ¿Qué es salaryman? El hombre asalariado que era como el nuevo trabajador samurái, que era ese mismo rigidez y honor y deber y devoto al trabajo, pero en vez de con espada, con la mano de obra, ¿no? O sea, era como ese... Dándole, sí, el godín, pero japonés, intenso. ¿Los godines son samuráis?
Sí, pero el godín japonés, o sea, no, Ah. no el godín mexicano que se va el viernes después de las 12, no, el godín japonés que muere de karoshi, ¿se acuerdan de eso? De mí no van a estar hablando. Sí, claro. A ver, ¿quién más? Aarón, Daniel, creo que tiene una mano levantada. Ah, no, perdón, maestro, dejé la mano levantada. A ver, ¿alguien más? Oigan, ya les había dicho que escuchar la participación no nada más de los 3 de siempre, los 4 de siempre. Ok, entonces guardo silencio. Por un ratito, José, ya sé que ahorita hablamos, pero a ver, los demás, ¿qué opinan de la lectura? ¿Qué les gustó más? ¿De lo que estamos hablando, qué les pareció? Es mi hermana que está aquí. A ver, oigan. Bueno, Maestro. profe. ¿Quién dijo? Ah, no, primero tú, Sandra. Bueno, es que, bueno, me llamó la atención una parte de la lectura, pero, bueno, primero hay una película sobre el Holocausto que se llama Playing for Time. No sé si la ha visto usted o alguien del salón. ¿Cómo se llama, perdón? Playing for Time. Playa. No, está en inglés, pero no lo sé pronunciar muy bien. Play. Bueno, ahí La le de la ponen. pianista. Sí, la de la pianista. Está muy bonita. No lo ubico. A ver, bueno, ¿y luego? Bueno, esa pianista se podría decir que se salvó de morir porque se sabía la obra de teatro que se llama Madama Butterfly, que la mencionan en la lectura, que es sobre una historia de una chica japonesa que tuvo un final digno de un samurái. Uh-huh. Entonces yo siempre me había preguntado de qué, o sea, qué tiene de relevante esa canción, porque le gustaba mucho a los soldados nazis, en especial al médico del campo, a Joseph Mengele, escuchar esa obra, esa ópera, y más si era por parte de esta pianista que se llama Fania. O sea, la película está basada en hechos reales. Okay. Y yo pues quería ver cuál era el contexto de esa obra y la vine encontrando en la lectura de Japón. Ajá. Y bueno, Y pues, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué más? sí, o sea, sí tiene como que relevancia la historia de la obra con la historia de la pianista. De cómo, o sea, la pianista como que no sé, el libro no lo he leído, no lo he podido conseguir, pero en la película sí como que la chava dejaba de comer para que sus compañeras comieran y al final estuvo al borde de la muerte, pero se salvó. O sea, como que también quería tener un final digno, así como los samuráis. No quería ser humillada por parte de los guardias como los samuráis. O sea, cuando los humillaban, pues ellos se sentían mal, o bueno, no mal, sino como que no dignos y o sea, preferían la muerte, como dice la lectura. Ok. O sea, ¿y eso cómo lo podemos interpretar? O sea, ¿como que el espíritu samurái sobrevivía o algo por el estilo? Sí, algo así, o sea, como que sí tenía un espíritu, es que no sé si tiene mucha lógica compararlos, pero fue lo que me llamó la atención. Una ópera de Japón que es como que el tema principal de una película sobre el Holocausto. Ok. Muy bien. Sí, pues es que por eso, pero piensen bien este tipo de cosas antes de comentarlas. O sea, aquí es este tipo de cosas que ¿cómo lo interpretamos? Como una forma en que, bueno, los samuráis ya no existían, pero quedaba su espíritu, su digamos, idea de honor, cuestiones por el estilo, que es una de las cosas que estamos mencionando ahorita. De hecho, ahorita vamos a mencionar a un autor que es bien famoso japonés y que precisamente creo que a ese le podríamos decir el verdadero último samurái, que es un tipo, yo creo que a lo mejor sí lo ubican varios, se llama Yukio Mishima. ¿Sí? Es un novelista, fue un escritor japonés súper nacionalista, que ya lo veremos de hecho más adelante también en las clases, pero que ahí lo mencionan en la lectura, que era alguien que quería morir como samurái. Y vaya que armó un relajo, ¿no? Si no han escuchado su historia, búsquenla por ahí. Yukio Mishima es un personaje ya del siglo XX, que él decía que la sociedad japonesa estaba como que occidentalizándose mucho, había que regresar los valores, y pues trató de aplicar seppuku, pero imagínense seppuku cuando ya nadie lo aplicaba, entonces ya con cámaras de televisión y todo dicen que tomaron eso y fue algo grotesco. Pero No fue el que intentó como hacer un golpe de estado con unos policías, algo así.
Ese mero, sí. El que escribió la de la máscara de no sé qué, la máscara algo así. Sí, sí. Ay, no, miren, no soy muy bueno en literatura, pero sí, es bien famoso Yukio Mishima. Y pero es ese personaje que dices, intentó un golpe de estado, fue un cuartel con unos amigos, tomaron el lugar, obviamente lo rodearon y los iban a masacrar, y antes de que llegara la policía para pues detenerlos, el tipo aplicó el seppuku, pero dicen que como no sabían, porque estos tipos creían ser samurái, no lo eran, entonces dicen que fue un espectáculo grotesco, o sea, se rajó la espalda, salía sangre por todos lados, intentaron cortarle la cabeza, que era el último acto digamos, del acto, y dicen que fue así, que la cabeza le colgaba, sangre por todos lados, las vísceras ahí, o sea, dicen que Quijote. Sí. Un tipo se volvió loco, ¿no? De hecho, por aquí estaba viendo imágenes de su cabeza cortada. No, era alguien que rayaba en el absurdo, ¿no? Ustedes le ponen Yukio Mishima ahí en Google y le salen un montón de imágenes de él, vestido de samurái, así como que sin camisa y con una katana. Era un ultranacionalista. Y es que ese es el problema, les digo, como que el samurái desapareció como un, digamos, como un personaje real o histórico, y se transformó en un símbolo para algunos, que era la oportunidad de rescatar a Japón, pero en otros casos se volvió algo obsoleto. Bueno, a ver, Sandra, ¿alguien iba a opinar también antes de que hablara Sandra? ¿Quién era? Era yo, maestro, sí. Iba a comentar eso que mencionó sobre Yukio. Cuando lo leí me impresioné mucho porque, o sea, no creí, pensé que era como que un personaje literario, hasta que luego ya lo busqué y vi la imagen de su cabeza. Y pues es muy interesante, ¿no? Ver cómo habían bastantes japoneses que estaban en contra de la occidentalización de su país, que recurrieron hasta estos extremos, y pues al final quedaron en la nada, porque ya él mismo decía que a la juventud no le importaba. Ahora, y ese es el dato que precisamente quería reflexionar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, que les digo, nosotros ya terminamos de ver a los samuráis, pero de todos modos, cuando hablemos de las clases que vienen, porque yo insisto, si podríamos decir que hubo un final para los samuráis, fue en el 68 cuando se da la restauración, y el emperador, todo lo que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan del emperador vestido occidental y cómo todo se volvió así de que al diablo lo feudal? Ahí podríamos decir que murió el samurái, pero si se fijan, aquí en Japón pasa algo bien distinto a lo que pasó con el resto de los fascismos en Europa. El samurái como que se transformó en otra cosa, en un símbolo que para algunos era representación de poder y orgullo, pero para otros, como ahorita lo mencionó el compañero, representaba un pasado al que no querían regresar porque era atrasado, violento, clasista. De hecho, ese es el problema, el clasismo. No sé si se entiende por qué consideraban los japoneses clasistas a los samuráis. Porque recuerden que, y creo que sí se los dije en alguna ocasión cuando vimos el nacimiento de los samuráis como guerreros, no cualquiera podía ser samurái. O sea, no cualquiera podía hacerlo, tenías que venir precisamente de una casta y de una familia para poder serlo. Entonces, por consecuencia, los japoneses comunes que no pertenecían a castas guerreras, pues se sentían desplazados. Y cuando les dicen, oye, es que el samurái, pues qué padre tu cultura, pues dicen, no, pues yo no quiero regresar a eso. Dice, ¿yo cómo voy a regresar a esa etapa donde éramos divididos precisamente entre clases sociales y estatus de poder? Y ahí es donde nace el ninja. A mí me gusta mucho, no sé si tienen por ahí la lectura a la mano, cuando habla del ninja, cuando habla precisamente de la figura del ninja, no sé si tienen por ahí, déjenme ver si le encuentro la página. Se dice, en un principio era negro. Sí, aquí lo tengo yo. Luego cambió de color. Pero hay un párrafo anterior, léelo, compañero, léelo, Antonio, Juan Antonio, léelo, que dice, el vacío se llenó. Ok, lo voy a leer. El vacío se llenó con una llegada sorprendente. Mientras los samuráis seguían en desgracia, escritores y artistas, sobre todo de la izquierda, hallaron un nuevo héroe de clase trabajadora al que tratar como un héroe. Las novelas de consumo, los cómics y los espectáculos de televisión comenzaron a hablar de una subclase de asesinos no mencionada hasta el momento. Los ninja, si tenemos en cuenta la ubicuidad de los ninja en la cultura popular del siglo XXI, llama la atención la rapidez con la que parecen haber emergido de la nada en los años 50 y 60 del siglo pasado. Porque eso, no sé si pusieron atención a esa parte y la releo yo, la izquierda japonesa, precisamente aquellos que trataban, ¿qué es la izquierda en un país? Sino aquellos que precisamente tratan de hablar de justicia social y precisamente de un mundo sin clases.
Dice, encontraron en el ninja el héroe de la clase trabajadora. O sea, para mí esa frase le da mucho sentido porque apareció el ninja. Porque sí, entonces ahí estaba la diferencia. Mientras un samurái solamente podía ser de casta, el ninja apareció como un samurái que no lo era. Y por consecuencia entonces tenía todos los atributos de ser un samurái, un guerrero y demás, usaba armas y mil cosas y además era como un superhombre, pero con la diferencia de que no era samurái. Entonces por consecuencia eso que hacía de la figura del ninja, un personaje que podía ser cualquiera o podía ser cualquier cosa. Y díganme si no puede ser cualquier cosa un ninja. Digo, por aquí creo que fue José Isabel, las tortugas ninja, pueden ser tortugas, pueden ser robots. Naruto. No. ¿Mande? Naruto en su... Naruto, de hecho sí lo menciona. Es un claro ejemplo. Naruto sí no es menciona nada eso. con un samurái. No es nada. Mande, a ver, ¿quién? ¿Juan Antonio? Profe, yo tengo un problema con esa lectura, no con la lectura, sino con mis amigos que piensan que los ninjas sí existen. Hasta me pasaron un video de que un youtuber habla de los ninjas. Y dije, no existen, es una subclase que le inventaron para tener dinero. Sí, y más que para tener dinero, como ahorita lo estoy mencionando, para tener una figura en los cuales los japoneses creer. Porque entonces, si se fijan, la figura del ninja, como dice allí en pleno siglo XXI, es mucho más respetada, alabada o seguida o incluso representada que la del samurái, que realmente existió y que, si se fijan, prácticamente ya nadie sigue por lo que hemos estado hablando. Aquí creo que eso es lo interesante de la figura del ninja, que el ninja fue una construcción del imaginario japonés para tener un héroe, pero una absoluta construcción imaginaria, si se dan cuenta, sin ningún tipo de sustento histórico. Pero si tú vas a Japón, hay imágenes de Naruto, hay imágenes de ninjas ficticios precisamente, hay películas, hay series, pero ¿existieron? No, pero ese no es el punto no es que hayan existido, no, es que se han convertido en el símbolo de lo que representa un japonés promedio y lo que puede representar. Porque volvemos otra vez a lo que digo. No cualquiera podía ser un samurái, pero un ninja sí, ¿sí? Entonces, pues pueden ser, les digo, ¿qué les gusta? La otra vez hicimos un ejercicio cuando estábamos en clases presenciales, les encargué un ejercicio de tráiganme todas las representaciones donde han visto un ninja, ¿no? Y bueno, pues hay ninjas hasta en la sopa, ¿no? De videojuegos, y todos son así cosas diversas o... No sé, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención un videojuego de mis tiempos, de Super Nintendo, por eso digo de mis tiempos, porque ustedes ya son ¿qué les gusta? ¿El PlayStation 64? No, más del GameCube para acá. Que les voy a poner ahí en el chat, ¿sí? Son 3 cyborgs que son ninja, ¿no? O sea, pues, dices tú, un robot puede ser un ninja. Bueno, ya hablamos de los robots, ya hablamos de los ninja, del shintoísmo. Esta imagen entonces del Ninja Warrior debe tener mucho sentido para los japoneses, pero para nosotros, pues, quién sabe. Entonces sí se vuelve bastante interesante cuando la lectura dice, es que el ninja parece como el héroe de la clase popular. O sea, un personaje que precisamente lo que buscaba, ¿sí?, era representar a la clase común, ¿sí? Y vaya que se representa la clase común, aquellos porque creo que también, y por eso les digo, chequen lo que vimos. ¿Qué decíamos de las estadísticas? Los samuráis representaban apenas el 10%. Eso quiere decir que había entre un 80 y un 85% de la población japonesa que no tenían para nada antecedentes samurái. Llega el siglo XXI, llega lo que hemos estado hablando, y la figura del ninja parece como muy oportuna. ¿Sí? ¿Cómo ven eso? O es exageración, porque y van a tener amigos, así como Juan Antonio dice, que la verdad es que sí existen y demás. Y las pruebas que les van a dar se van a dar cuenta que son así inconexas. A ver, Maricruz iba a decir algo. Se genera como una representación para el pueblo. Sí, exacto, es una representación para el pueblo, del pueblo, precisamente porque ellos saben que ellos no son descendientes de samuráis y entonces no pueden presumir eso. Entonces es bien interesante cómo, si se fijan, ya en el siglo XX y XXI, bueno, el siglo XXI en particular, la figura del samurái casi no se representa. Sí, y entonces lo que representa más es la figura del ninja, porque es la figura en la cual el japonés promedio se siente más identificado. Sí, a ver, Alfonso. Sí, creo que ya mencionaba esto. Leí un libro de un investigador, o no me creo que era japonés, que hablaba de que puede que los ninjas hayan surgido de esa idea de un héroe para el pueblo, pero la figura en sí como un ninja viene de los ronin, de los samuráis que no tenían jefes, y que pueden romper las reglas, pueden ser salvajes y ladrones, como...
Casi como piratas, lo ponen así como que piratas japoneses, algo así. Sí, yo también considero eso como la mejor explicación para decir si existieron eso. El problema es lo que dice el autor, creer que fueron una sociedad secreta, sí, y que precisamente tenía así como miles de años y demás, eso es lo que dice ahí que es absurdo. Bueno, lo leo por aquí, y ya lo leyó un poco Juan Antonio, pero lo leo, dice, en un principio se los imaginaba en negro, que es el color típico de los titiriteros y tramoyistas que se suponía los espectadores tradicionales del teatro debían borrar de su vista. Dice, los ninjas eran héroes proletarios, campesinos y subordinados perdidos en los intersticios del pasado, invisibles, literalmente en una historia militar que habían dominado los samuráis. Sin embargo, y en contra de las afirmaciones de sus apólogos, resulta difícil hallar ninguna descripción concreta de los ninja, también antes de las novelas de Yamada Futaro y los cómics de Shiro Sanpei. Cualquier intento de emprender un estudio académico y formal de los ninjas supone seguir una serie de pistas falsas entre fuentes modernas que acaban citándose tan solo las unas a las otras y obras crédulas y populistas que defienden de toda referencia antigua a Shinobi, sigilio, espías, asesinos, y era de hecho una alusión a varias sociedades secretas de ninjas que permanecían ocultas en las sombras. La moda alcanzó reconocimiento mundial con la aparición de los ninjas en la película de James Bond, la de You Only Live Twice. Por la naturaleza de su género y las licencias, logró con ello un público muchísimo más numeroso que cualquier relato más razonable y menos fantástico de las tradiciones marciales japonesas. Pero fíjense, eso que lo mencioné antes y lo releo. Héroes proletarios, campesinos, subordinados. Entonces, ¿quién es proletario, campesino y subordinado en Japón? ¿Quiénes son así en proporción? Y es como si lo dijéramos incluso aquí en México. ¿Quiénes somos obreros, campesinos y trabajamos y no tenemos privilegios? Pues casi todos. Sí. Y entonces, si eso es lo que nos representa, pues eso es lo que va a representar. Ya les quedó esto más claro, porque como que cuando se los mencionaba en otras clases, yo les dije, espérense cuando lo veamos, cuando tenga más sentido. Cuando veíamos historia de Asia, Japón medieval, como que no tenía mucho sentido que les decía que los ninjas no existían. No sé si ya tiene sentido ahora para ustedes, ahora que lo estamos viendo en el mundo contemporáneo. Definitivamente. Y tiene sentido porque esto no nada más nos deja una lección para entender Japón y la figura del ninja, nos deja una lección para entender en general la historia, incluso lo que estábamos hablando ahorita de Colón. Recuerden que hay muchas construcciones en el pasado que funcionan precisamente para legitimar ciertas cosas. Y esta es una. Si se fijan, la figura del ninja aparece precisamente con esa idea. Sí, con la idea precisamente de tratar de crear un héroe para una clase que no los tenía. Los nobles tenían la nobleza y, por ejemplo, tal vez el emperador y ciertos militares, a lo mejor en Japón actualmente, pueden presumir que descienden de familias samuráis, pero la gran mayoría no. Y entonces por eso la figura del ninja apareció como algo bastante conveniente, precisamente para eso. A ver, ¿qué más? A ver, quiero escuchar a más gente. Han hablado ya varios, pero no todos. No me hagan irme por lista. A ver, Aaron ya. A ver, Alberto. Alberto Arévalo, anda por ahí. Sí, aquí estoy, profe. A ver, cuéntanos tantito. Bueno, algo que de lo que me di cuenta mientras estaba leyendo la lectura es que precisamente cuando vemos por ejemplo, redes sociales o cosas así, las representaciones de los ninjas muchas veces no tienen características que los definan propiamente. De hecho, yo hablaba con mis hermanos y con mi papá, que ellos también me decían que los ninjas existían. Pero cuando empezamos así como que a revisar, les dije, bueno, ¿qué tienen los ninjas, no? Me decían, no, pues la espada. Pues la espada es de los samuráis. Y la armadura, pues la armadura también le pertenece a los samuráis. De hecho, como un ejemplo que sacaron fue una serie de los Power Rangers donde se supone que son ninjas también. Sí. Pero traen espadas y las casas donde viven se ven como los templos de los samuráis y utilizan armadura. Entonces, como que, o sea, un rasgo definitorio que te confirme la existencia de los ninjas, pues en primer lugar no existe. Muy bien, sí, es eso, ¿no? Es parte precisamente de lo que estamos hablando. Y aquí precisamente es ver cómo se cae en esa cuestión de que, pues es precisamente porque ya resulta bastante incómodo para la sociedad precisamente actual japonesa creer que los samuráis son figuras a las que pueden seguir. Entonces, por eso, insisto, se construye esta idea que ha tenido mucho éxito, pero que el problema es y por eso les digo, es una lección de historia genial esto de los ninjas, porque nos deja entender que muchas cosas que creemos históricas a veces no lo son. Sí, porque damos por entendido que si esta es una sociedad milenaria y demás, oye, espérate, ¿sí?
¿Cuántas cosas precisamente no entendemos precisamente porque solamente nos guiamos por las opiniones de otros, como lo que estábamos hablando ahorita también al principio? ¿Sí? Pero bueno, a ver, ¿qué otra cosa de la lectura por ahí, aparte de los ninjas? A ver. A ver. Digo, no me hagan ir a la lista porque ya la estoy abriendo. Maricruz ya. A ver, May Galilea está por ahí. Está. A ver, yo, profe. A ver, ajá, vamos. Vámonos. Algo que sí me pareció que viene casi hasta el final es de cómo retoman el Bushido actualmente. Hey, muy bien. Sí, A ver, y pues sí, de que a pesar de que tienen ese pasado samurái de que dice, no, pues está mal, pero el legado cultural y eso de disciplina, pues está bien. Y lo vemos actualmente, como lo dijo usted, con el hombre que trabaja, que se mata trabajando hasta lograrlo, porque es lo que su disciplina y su, ¿cómo se llama? Pues su legado, lo que lo hace. Y retomando lo de los ninjas, yo hace mucho tiempo había visto un documental de History, creo que hablaba de las armas ninja. Y yo, pues qué chido, ¿no? Y luego cuando entré, digo, los ninjas no existieron. Y yo, pero habían hecho un documental de eso. Y me la creí. Y me la creí rotundamente. El problema con esos documentales, y para que también vean que no todo documental es cierto, es que precisamente se basan en estas ideas. Ahora, ¿qué pasa precisamente cuando vemos un documental o algo así? Pues chequen bien precisamente cómo están estructurados. Y esos documentales que hablan de los ninjas y demás, si se fijan, o sea, salen 2 o 3 tipos diciendo que son historiadores y luego ves la universidad donde son. Y por eso hay que tener cuidado en eso. Pero bueno, hay otra cosa que quería mencionar de los ninjas. Si se fijan, como que también para compensar que eran parte de la clase campesina, se les empezaron a dar armas que eran fuera de la katana. O sea, la katana era el símbolo por excelencia del samurái. Pero no sé si se fijan que entonces los ninjas empezaron a usar armas que eran como que, pues entre las famosos Shiryuken y cadenas, que eran armas que no sé si ponen atención de uso campesino, ¿no? O sea, eran pues cosas que se usaban en el campo, ¿no? Entonces, precisamente porque ahí es donde se construye esta idea, bueno, entonces si son personas y héroes comunes, van a emplear algo más que solamente una espada, que era también el símbolo del clasismo. Pero bueno, a mí me interesó más el comentario que hizo el compañero primero, lo de, bueno, desapareció la cultura samurái, pero como que el espíritu ese sí como que lo reforzaron, y eso es bien cierto. Sí, ya no vas a ver gente con espadas en las calles ni peleándose a muerte, pero si algo les sirvió a la cultura samurái, que les digo, en esencia también no desapareció hace tanto como pudo haber desaparecido la cultura vikinga o romana en Europa, es que el espíritu de trabajo sí lo trasladaron al mundo contemporáneo. Sí, y entonces, bueno, ¿cómo era un samurái? No, pues disciplinado y totalmente aguerrido a la idea de defender a su señor. Pues eso sí, esa disciplina y digamos, de deber se lo han inculcado al obrero común japonés. Y yo me acuerdo mucho siempre de cuando Satoru Iwata, no sé si se ubica, que era uno de Nintendo, presidente de Nintendo, que murió hace algunos años de cáncer. Él... no sé si ubican que Nintendo sacó esta consola, entre varias que sacó la Nintendo 3DS, que era anterior al Switch. Bueno, esa consola, a lo mejor algunos la jugaron o no, al principio fue un fracaso, no fue un éxito rotundo al principio. Entonces Nintendo siempre se esperaba como buena compañía japonesa que siempre triunfara y que siempre le fuera bien. Entonces al principio no vendieron mucho. Entonces me acuerdo mucho cuando vi la noticia, porque salió Iwata y dijo, bueno, aceptando que fue un fracaso. Y como fue un fracaso y no se vendió mucho, él salió dando una conferencia de prensa que él y todos los encargados de su área y que encargados de hacer la portátil, se iban a reducir el salario a la mitad. Sí, así todos, ¿no? Sí, que todos nos vamos a reducir el salario a mitad para que se puedan recomponer las ganancias. O sea, no sé si se dan cuenta por el comentario que hizo el compañero. Ese es el espíritu samurái llevado al trabajo, pero, o sea, no fue seppuku como tal, pero no sé si que fue suicidio salarial, no sé si me explico. Sí. Y no sé si vieron la nota por ahí y demás, y no sé qué les diga eso que les estoy diciendo, ¿no? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan si pasa? Bueno, déjenme les pregunto así más directo. ¿Qué piensan si pasa algo así aquí en México?
A ver. No, hombre, dejan morir a la empresa. Ándale, no, hombre, yo no es mi culpa, es la del jefe, y el jefe, no, hombre, es la del otro. ¿Por qué? Yo tengo Nosotros derechos. seguimos órdenes del directivo. Así, sí. Exacto, no, yo sigo órdenes de arriba, sí. O lavado de ¿Mande? lavado de dinero. El lavado de dinero, sí. Yo no tengo la culpa, no, pero en este sistema de honor y deber que se ha creado en Japón, o sea, han llevado que los empleados tengan una devoción al trabajo y al empleador como si fuera, ¿no? La época samurái. Y ahí es donde les digo, creo que eso es exagerado, pero pues la parte de la cultura, ¿sí? Y cuando vi esa nota me llamó mucha la atención porque digo, es que eso es ser samurái en tiempos del siglo XXI, porque eso fue hace unos, creo que 10 años, no sé hace cuánto fue esa noticia, que cuando la vi me sorprendió. Porque yo digo, es que es eso, o sea, es llevar y qué es lo que dice esta lectura, y lo que dice otra, y lo que está diciendo el compañero, por eso retomo el viaje. Y bueno, ahorita hablamos más. A ver, Kevin, ibas a decir algo porque la mano por el lado. A ver, mande, Valeria, dime. No, que iba sí, okay. como una herencia cultural, ¿no? O sea, lo mismo que aquí podemos hacer, pero llevado de otra manera. Bueno, ahorita estaba leyendo eso de que el comportamiento de caballeros de los samuráis, o sea, es como una herencia cultural aplicada, por ejemplo, lo que usted estaba diciendo al trabajo, pero pues no sé, de una manera muy indirecta, no sé si me estoy explicando, porque ya no es tanto como de que, ok, me pagaron para matar a tantas personas y lo hago con técnica o con todas, bueno, sí, con las técnicas samurái, ya no es esto, sino que es como afrontar los problemas, como dice la lectura, como caballeros, que aunque me parece como que algo muy machista, Sí. Pues es eso, o sea, no se puede negar, no sé si me estoy explicando, me doy a Sí, entender. no, sí, y lo es. De hecho, es eso, es excesivo, es machista y es precisamente parte de una cultura. Y lo digo con esa, digamos, observación que haces, porque yo no soy de los que estoy de acuerdo con que muchas veces creamos, porque eso se cree, no sé si lo ven, creemos que el modelo japonés de trabajo es como que para todos y creemos aplicar el modelo, incluso yo recuerdo que en algún tiempo estaba muy de moda que venían japoneses a instruir sobre trabajo y calidad a mexicanos. Incluso había evaluadoras, una que se llamaba, creo que algo así, las 5 S, que son 5 palabras en japonés que empiezan con S sobre trabajo y deber y no sé qué. Yo creo que eso no es así porque eso se creó en el contexto de su cultura y tratar de llevar su cultura a otra parte iba a ser un choque, que es una de las cosas que ha logrado. Sí, de hecho, por mucho tiempo el modelo japonés de educación era el que casi prácticamente llevaban todas las escuelas. Ya se ha abandonado mucho porque se han dado cuenta muchos pedagogos que seguir los modelos de educación japonesa lo único que hace es que la gente se estrese, que la gente precisamente viva bajo presiones constantes y que a la larga ni siquiera se aprende. Entonces, por ejemplo, recientemente, y esto lo sé precisamente como profesor y cursos que he llevado de docencia, se ha adoptado más el modelo de enseñanza finlandés, que dice, no se trata de encargar tareas a lo loco, se trata precisamente más de que los niños aprendan, de que, por ejemplo, que un niño salga al parque y vea los árboles y vea los animales, es una tarea que muchas veces no sé si ustedes les encargaron algo así, era muy raro porque el modelo japonés en el que les digo nos han instruido es haz tarea, te encargo 1000 lecturas, 1000 reportes y así vas a aprender, ¿sí? Y ya ese modelo de enseñanza, les digo, ya se está convirtiendo en obsoleto, afortunadamente. Yo todavía crecí con eso, no sé ustedes, de que nos encargaban tareas a lo loco y ahí vas cargando tu libro de lecturas, tu libreta para ese libro, ¿sí? Y tareas todo el día, ¿no? Sí, o no sé, digo, dicen ustedes, lo llevamos, no, lo llevamos todavía. Ahora sí, Kevin, ¿qué ibas a decir? Así, algo acerca del Bushido, o sea, el código de los samuráis. Bueno, la vez pasada estaba investigando un poco más acerca de esto y pues nos habla de la lealtad, de la justicia, la vergüenza, honor, afecto. O sea, y yo me pongo a pensar, ¿por qué nosotros en este entonces, o sea, en esta época, no podemos usar eso para mejorar como personas? O sea, la lealtad, la justicia, nuestro sentido de vergüenza, porque muchas personas, si se da cuenta en este entonces, no tiene vergüenza alguna y le vale todo lo que haga por la calle. Y esto fue lo que más me llamó la atención, o sea, también se menciona en la lectura un poco, pero sí, o sea, para mí los samuráis ahorita, antes los veían, ¿no? Pues, han de ser pues simples guerreros o así, pero ahora ya que hemos visto estas lecturas, las clases, me he dado cuenta que son más que eso, ¿verdad?
por decir, pueden ser un modelo a seguir. Estoy de acuerdo, y es lo que mencionaba ahorita. Está bien que podamos verlos como modelos, está bien que a lo mejor quisiéramos adoptar unas cosas, pero hay que entender que eso nace en el contexto de su cultura. Y a veces precisamente una de las cosas que no entendemos es que en la cultura precisamente mexicana esas cosas debemos hacerlas más adecuadas a nuestra idea. Es que no quiero, digamos, quitarte la idea de que no está bien que creamos en el honor, el deber y digamos en la aplicación al trabajo. Eso está bien. Lo que creo que no está bien es precisamente a veces imponerlo de una manera que sea tan intensa, sobre todo porque nuestras condiciones culturales no son iguales. Tampoco estoy diciendo y normalizando que el mexicano flojo y fiestero sea parte de nuestra cultura y eso esté bien. Pero una de las cosas que precisamente estoy tratando de explicar es que debemos más bien creer en esos valores de deber, lealtad y relación al trabajo adecuados a nuestra realidad. Porque lo que pasa, y lo que está pasando, y ahí es donde va el ejemplo, es que entonces todo lo que estaba mencionando ahorita de cómo se aplica precisamente el trabajo, el deber y estos modelos, ha ocasionado que entonces ahora nosotros tengamos esos problemas. Los problemas por estrés y enfermedad y trabajo ya los están viviendo otros países por estos modelos precisamente en el que, como estas sociedades capitalistas como Japón les fueron exitosos, entonces los quieren ahora exportar a todas partes. Y entonces algo que no se veía en México, como eran este tipo de cosas, ya se están viendo cada vez más. Problemas emocionales, físicos, por trabajo, porque queremos rendir de las mismas maneras. No sé, yo soy de los que creo que eso, andar llevando un modelo de educación o de trabajo como japonés a otras partes, creo que no es conveniente. O sea, creo que precisamente tenemos que crear nuestros propios, precisamente, criterios de trabajo y no importar modelos que están totalmente descontextualizados, ¿sí? ¿Sí? Por tantas cosas. Sí, sí, mande, dime. Bueno, un ejemplo que yo tengo, bueno, trabajaba en una pizzería. Sí. Me pongo a ver los modelos japoneses y chinos, así por ejemplo. Ellos se ayudan mutuamente para dar un resultado exitoso. Okay. Más sin embargo, aquí en la pizzería donde yo trabajaba, te veían que estabas muy apurado haciendo las cosas y no te ayudaban tus amigos, o sea, compañeros, te dejaban ahí y luego a consecuencia de esto los jefes te regañaban y te dejaban salir tarde. O sea, lo que yo me pongo a pensar es, si todos nos ayudamos mutuamente, podemos hacer las cosas más rápido. O sea, yo trataba de hacerlo, trataba de apoyar a mis amigos. ¿Por qué? Porque yo trabajo en otros empleos donde tienes que trabajar en equipo para poder hacer las cosas bien. Sí. O sea, creo que eso es más bien, te lo tienen que inculcar desde pequeño, trabajo en equipo, tus hermanos, cosas así, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde vemos los problemas de nuestra cultura, que no somos muy individualistas, no tenemos una idea de lo colectivo en el trabajo. Sí, y de acuerdo en eso y debemos mejorarlo. Pero de ahí a querer importar modelos, creo que es donde está el problema. Pero de que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Y el problema es que como que queremos soluciones rápidas. Entonces tráete de japoneses que pongan a trabajar a todos así como hormiguitas y ya, se acaba el problema. No sé yo iba y le comentaba a la supervisora, le decía, oye, algo que noto mucho de aquí es que no trabajan en equipo. Y luego, sí, ya sé, así son, haz tú así, déjalo, esto es lo tuyo. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué voy a dejar eso? O sea, nos va a traer consecuencias a todos. O sea, tú crees la jefa que no puede hacer algo, que voy a hacer algo yo que soy un simple empleado. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo que es parte de nuestras deficiencias como sociedad. Y por eso tenemos que cambiar. Y por eso tenemos que ver la forma en que tenemos que mejorar eso. Pero, insisto, en algún momento, cuando sobre todo también México empezó a adentrarse más hacia el capitalismo, sobre todo industrial actual, que es ese masivo y de producción de cosas a morir, pues es cuando precisamente empezamos a voltear a China, a Corea, a Japón. Y queríamos como que encontrar las soluciones de por qué allá sí les funcionaba aquí. No sé, siento que ahí es donde está el problema, pero estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con que eso se tiene que cambiar, pero vuelvo a repetir, pero creo que bajo criterios y modelos de trabajo creados por nosotros, no importados. Y esto lo vuelvo a mencionar, y perdón si soy tan insistente, porque creo que, aunque parece que nos estamos desviando, no,
Ese fue el legado que dejó el samurái al mundo. O sea, dejó el legado de que mátate por tu trabajo porque eso está bien, que eso es el karoshi, ¿no? Que eso es precisamente esto del disminuirse el salario. Bueno, pero también vea las condiciones en las que viven bajo también estrés y problemas emocionales los japoneses común y los fenómenos que hemos estado hablando, como el kikomori y otros más que no por ahí están y que a lo mejor ustedes me pueden decir después que son también raros. O sea, es una cuestión precisamente de entenderlo. A ver, ¿alguien más? No sé si falta alguien más de aquí del grupo. Hemos tenido muchas participaciones hoy, lo agradezco, pero no sé si alguien falta por ahí. A ver. Ya para ir finalizando. A mí me gustaría que fuéramos a la parte final. Sí, a la parte final de la lectura. A ver, Jorge Luis Canela, ¿a ti no te he escuchado? A ver, ¿qué opinión tienes al respecto? No, nada. Fíjense, hay una parte que quiero, no sé si ya les digo, ya para terminar, en la última página de la lectura, la página 350, dice, viene lo de Mishima antes, que es lo que les decía, pero luego dice, el último párrafo, todavía hay quienes consideran que los samuráis eran unos locos con anteojeras que se oponían a la modernización y defendían un imposible bucle temporal anclado en el medievo. Quizá en su lugar podemos ver el espíritu samurái como una voluntad de reforma indomable que provocó que los opositores de Tokugawa derribaran al shogun, restaurasen al emperador por fin y modernizaran Japón como voluntarios servidores. Eso también, hay que entender que aunque el samurái también fuera esa figura, recuerden que también fue el samurái el que quiso modernizarse, porque lo que vimos en la clase anterior, no sé si recuerdan con la restauración Meiji, es que quienes promovieron la restauración Meiji fueron también los samuráis que querían cambiar. O sea, también hay que entender eso. O sea, también hubo samuráis que querían cambiar en ese prospecto. Y luego dice, los japoneses modernos preferían usar ninguna de estas definiciones incompletas y políticamente delicadas. Quizá alegarían que el espíritu samurái resume todo lo mejor de Japón, una ciudadanía cumplidora de la ley, limpia, organizada, leal, con respeto a las tradiciones y los modos antiguos. Incluso los disidentes mostrarían un acuerdo entusiasta, pero citando otros motivos: obediencia ciega a la autoridad, burocracia inútil, autoritarismo y la masacre incesante de los diferentes. Las actitudes de los samuráis permean incluso el lenguaje del uso normal entre los japoneses. Así, en japonés moderno, la frase hecha hara awate hanasu, abrir el vientre para hablar, perdura como expresión de sinceridad y franqueza. Aún hoy, hacer todo lo posible, aún se dice isho kemei, literalmente darlo todo al dominio feudal. Que eso es lo que les decía. Sí, es cierto, tiene muchas ventajas, pero recuerden que también es una sociedad que, como menciona aquí, es obediencia ciega a la autoridad, no cree en la burocracia, cree en el autoritarismo, y esas son las cosas que ya no nos gustan. Yo estoy de acuerdo con el compañero Kevin, que dice, oye, pues sí, pero esta sociedad donde cada quien ve por sí y no quieren trabajar, pues eso hay que cambiarlo. Pero una cosa que no queremos perder, por ejemplo, es nuestro derecho a la democracia, a sindicatos, a prestaciones. Esas cosas precisamente no vienen con la disciplina samurái porque ellos, pues no lo ven por ahí. Entonces, no sé si también con eso me explico. Y ya para finalizar el último párrafo, dice, una élite guerrera no domina un estado durante 700 años sin dejar una sombra alargada para bien o para mal. Sin embargo, no debería sorprendernos que no seamos capaces de clasificar con precisión la naturaleza de los samuráis, puesto que ni siquiera los propios japoneses han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos al respecto de la genuina naturaleza del bushido. Pero el camino de los samuráis, el modo del samurái, sea lo que fuera en realidad, es un componente integral del alma de Japón. En el Japón moderno no sucede nada que no ocurra como imitación o recreación al bushido. La adhesión o la oposición al camino de los samuráis adopta muchas formas, tanto como bandos hubo la restauración Meiji, pero está siempre ahí como el propio emperador, antiguo, incognoscible e imperecedero. O sea, sí, es definitivamente parte de su cultura. Hay que seguir estudiando. Yo creo, y es lo interesante de esta lectura, no sé qué opinan ustedes, que el problema es cuando queremos llevar esto a otro lugar. Porque incluso un poquito más atrás dice, ya para los niños japoneses, dice, para esos niños el pasado samurái es un batiburrillo confuso de clanes olvidados y dominios rebautizados. En lo que respecta a su educación en todos sus emplazamientos, el pasado samurái se hace hincapié en las generalizaciones de buena conducta y obediencia. Y dice, ya ahí van los niños aburridos en viajes escolares obligatorios. Que, pues ese es el problema también cuando los actuales niños japoneses ya muy occidentalizados ven en los valores del samurái algo distinto. Digo, cuando vi esa lectura de niños aburridos que van a ver a las tumbas de los samuráis, de los 47 Ronin, pienso en los niños aburridos que van aquí al Museo de Historia a ver cosas de historia de México, ¿sí? Y también porque estamos buscando precisamente otros valores, ¿no? Y es bastante curioso que a veces
entre las generaciones, y yo creo de ustedes, hay más afición por lo asiático y demás, y por nuestra cultura a veces no, y esto no es una crítica, sino porque no se vuelve interesante. Pero del otro lado también hay algún niño japonés que tampoco le importa su cultura y está volteando para Estados Unidos. Sí. ¿Cómo le llamamos eso? ¿Ironía? Ironía. Globalización. No sé. ¿Capitalismo? Mande, ¿qué pasó, José Isabel? ¿Malinchismo también o no? Malinchismo. Sí, o sea, es parte bueno, ahí es donde precisamente como historiadores nosotros tenemos que entender, porque a veces nos vemos mucho como investigadores, pero también como educadores y como personas que tenemos que representar la historia, bueno, sí. Y aquí es donde precisamente esto se vuelve interesante. Ya a partir de este momento, no sé si ya la cultura samurái y todo lo que hemos hablado, ya la van a ver distinta, ya no solamente como un mero producto comercial o cultural, sino como algo que está en algunas, digamos, esferas de la vida pública japonesa, pero que también ha traspasado eso. Yo a veces lo veo, o sea, digo, no somos japoneses, pero hace tiempo mi hermana compró un auto en una compañía japonesa. ¿Cuál era? No me acuerdo si era Nissan. Y me acuerdo que mientras estaba buscando auto, ya no me acuerdo si lo compró. Ahí en el vestíbulo había una katana, ¿no? Sí, una katana. Sí. Yo, ¿por qué está ahí? Sí. Aparte de que me dan ganas de agarrarla, me preguntaba, ¿qué hace ahí? Bueno, porque si se fijan, ahí es donde dices tú, pues ahí no ha muerto el samurái. Y no sé si alguna vez les conté, también cuando aquí en Fundidora, Monterrey, la Nippon Steel Company, ¿sí? Que era la compañía de acero japonesa, hizo tratos con Fundidora, que de hecho es una investigación reciente que apenas está saliendo. O sea, sabíamos que había tratos entre una compañía japonesa acerera y la Fundidora Monterrey. Lo que no sabíamos es hasta qué punto. Y entonces encontramos que los japoneses en buena fe y como un acto de simbólico les regalaron un yelmo, un casco samurái y una espada de acero japonesa a Fundidora Monterrey. Aquí el problema es ¿dónde quedó? Pues que debe estar en la casa de un obrero cuando cerró Fundidora y se la saquearon. Sí. Imagínate tener esa cosa en su casa. Imagínate. Y entonces sí, ya con esto ya les parece esto más cercano de lo que creen. O sea, sí, la cultura samurái traspasó fronteras. Está en el trabajo, está en las empresas. Sí, ahí cuando ustedes ya vayan a trabajar oye, quédate más tiempo. Sí, recuerden, malditos samuráis. Sí, que trabaje horas extras. Sí, ahí es donde curiosamente quedó ese espíritu. O sea, lo traspasaron a otros niveles. Sí, y sobreviven esos otros niveles, ¿no? Y si nos hubiéramos quedado con el tiempo en que mejor traíamos espadas, ¿no? Y nos matábamos todos entre sí. Pero en fin, bueno, a ver, ¿algún comentario más? Ya para finalizar. Me da curiosidad que nunca mencionan a los Ronin. Sí, porque los Ronin eran vistos como personas en desgracia, ¿no? Que habían perdido precisamente su señor y que por eso precisamente no eran importantes, ¿no? De hecho, la película Los 7 Samuráis eran 7 samuráis que eran Ronins y que precisamente como una forma de restaurar su honor es que defienden a este pueblo, ¿no? Que de campesinos. Sí, yo creo que no mencionan a los Ronin por eso, porque el japonés como que ve a un personaje de ese tipo así, ¿sí? Como un desempleado, ¿no? Y algo más para agregar a los Ronin es que actualmente en lo comercial, si ponen un Ronin, no lo ves centrado con traje, lo ves con su propia característica, su propio modo de pensar, sus propios gustos son diferentes a los demás japoneses que se creen samurái comercialmente. Exacto, porque un Ronin, si te pones a pensar, es alguien distinto. Y yo creo, sí, que bajo la mentalidad japonesa, lo distinto es peligroso, ¿no? O sea, salirte de la norma y demás es como que no, hay que estar en la regla, ¿no? No sé, a ver, ¿qué les pareció entonces lo que hablamos y todo esto? Pues los samuráis pasaron de ser lo bonito a lo desgracia, pero se quedaron los valores. Algunos. Sí, algunos valores, sí, obviamente, porque ya no hay espadas, no tantas. Entonces digo, están en algunos vestíbulos de compañías japonesas. A ver, ¿alguna otra reflexión final? Bueno, si no, ya le dejamos, porque ya terminamos con Japón hoy y ya la próxima clase vemos Corea. Vamos a regresar a Corea. Aunque vamos a seguir hablando de Japón porque
pues creo que ya les había adelantado, ¿no? ¿Quiénes van a llegar a la pobre Corea? Pero es bien interesante, sí, y es bien interesante, y es algo con lo que quiero conectar la próxima clase. Es interesante porque sí, van a llegar los japoneses, y yo creo, sí, que lo que los japoneses no lograron, sobre todo en cuanto a actualmente, siento que se han estancado como cultura y como economía, pero Corea lo ha continuado. Y en parte es precisamente por el modelo japonés que se impuso en Corea, ¿no? Entonces yo sé que a lo mejor dices tú, sí, pues ahorita a lo mejor Japón tengo referencias, pero vaya que las referencias coreanas actualmente, sobre todo por ejemplo aquí en Monterrey, están pero súper vivas, ¿no? Digo, no olvidemos la Kia y todo lo que ha pasado recientemente. Y esto ocurre también precisamente en ese sentido. O sea, yo creo que los coreanos son como que hermanos menores de los japoneses y han continuado con ese legado que siento que, insisto, en los últimos 10 años o más, los japoneses se han estancado, pero los coreanos son los que en cultura, en tecnología, en economía, están más presentes, o me equivoco. Definitivamente, bueno, nomás el ejemplo de las bandas coreanas. Exacto, yo iba a decir, no, aquí yo nunca he escuchado K-pop, así todos, ¿qué es eso? Nunca he escuchado, por favor, está bien presente en muchas partes, ¿no? O las novelas coreanas, a mí me llama la atención como las novelas coreanas, los doramas, se están volviendo súper populares, ¿no? Y eso siento que ese es el desplazamiento de la cultura coreana de lo japonés. Yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo crecí con la cultura japonesa en cuanto a la cultura popular refiere. Sí, con animes, con que les gustan los supercampeones, los caballeros del zodiaco. Pero los chavos ahorita, no sé si el mes de ustedes, pero a lo mejor hermanos piensen en gente un poco más joven. ¿Sí o no? La cultura coreana es el éxito. Es un hit. Es un hit, sí. Entre eso y que a lo mejor traen un celular Samsung por ahí, o viajaron en un Kia, es creo, y bueno, y eso también tiene, para variar, sus razones históricas. Claro, la Corea buena. Sí. La mala puede ser un hit, pero de otra forma. ¿Qué vas a decir, Hidai? No, que Corea está arrasando con Japón con la revolución cultural, así como lo hizo anteriormente de que animes, videojuegos, mangas, que ahora lo está haciendo ahora. Sí, por eso digo, por eso insisto, o sea, esto de Japón a lo mejor, yo creo que ustedes también, igual que yo, crecimos más con eso. Pero las nuevas generaciones ahorita, y lo dijo con una palabra bastante adecuada, Hidai, tienen su revolución cultural. Sí, están teniendo su revolución cultural mundial, donde ya los ves en todas partes y en todos lados. Y en todos estos aspectos, digo, tecnología, por tecnología me refiero a automóviles, celulares. Por información y medios me refiero precisamente a cultura, doramas, grupos, películas, ¿no? Ya el hecho de que ganara Corea el Oscar el año pasado, ya nos habla, el Oscar más importante, ya nos habla de que esto es un fenómeno. ¿Sí? Pero bueno, la próxima clase lo vemos. Que les iba a comentar, por ahí la lectura, y estaba chequen bien en Nexus, porque ya vi que en Nexus ahora sí ya funcionan las lecturas, y entonces ahí en Nexus ustedes se van a encontrar en la plataforma una lectura que se llama De Choson a Chosen, que es precisamente la lectura que habla de lo que vamos a ver de Corea. Vamos a ver la última dinastía coreana, que es Choson, y cómo viene precisamente la colonización japonesa. Y esa va a ser nuestra última lectura antes de la evaluación que les voy a poner ya, pero ya se los platico también el miércoles que tengamos clase. Bueno, ¿dudas? No, profesor. Pues ya se hambre, ya hablamos mucho de Japón y de Colón y de otras cosas. Ahora ya, vámonos a comer. Provecho. Muy bueno. Hasta luego. Muy buenas.